A la mañana siguiente, cuando Milena abrió la puerta y vio a su marido tirado en el suelo, todavía inconsciente, entró en pánico. Sin perder tiempo, lo llevó al Hospital General de Plovdiv. Los médicos confirmaron más tarde que Todor había recibido una dosis peligrosa de somníferos. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que te pondrá los pelos de punta. Nos sumergimos en otro escalofriante caso real ocurrido en algún rincón del mundo, y esta vez viajamos hasta la ciudad de Plovdiv, en Bulgaria. Lo que sucedió allí es simplemente impactante, y te aseguro que no querrás perderte ni un solo detalle. Así que ponte cómodo, porque vamos a desentrañar todos los misterios detrás de este increíble caso. ¿Estás listo? ¡Vamos allá! Antes de meternos de lleno en la historia, no olvides darle a me gusta, dejar tu comentario y suscribirte. Y si te gusta este tipo de contenido, compártelo con tus amigos, eso nos ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al lío. Milena nació en 1990 y era la mayor de 3 hermanos. Creció en Pazardzhik, Bulgaria, pero en 2016 decidió mudarse a la ciudad de Plovdiv. Trabajaba como maestra de primaria en una escuela especializada, mantendremos el nombre en privado, y, además, era funcionaria pública. Sus colegas la respetaban mucho y tenía una gran vocación por la enseñanza. En 2017, conoció a Todor, un hombre 2 años mayor que ella, que trabajaba en el Departamento de Desarrollo Regional. Ambos compartían la misma vocación de servicio y conectaron enseguida. En poco tiempo, empezaron a salir. Pero había un pequeño detalle: el trabajo de Todor lo obligaba a viajar por todo el país, por lo que su relación fue a distancia desde el principio. Aún así, sus amigos y familiares veían lo bien que se llevaban y siempre les decían que estaban hechos el uno para el otro. El problema fue que la vida no siempre sigue el guión que planeamos. Entre sus agendas apretadas y la pandemia de 2020, sus planes de boda se fueron retrasando. Finalmente, el 20 de abril de 2021, con la situación más estable, se casaron. Milena tenía 30 años y Todor, 32. Después de la boda, Todor seguía trabajando en Pazardzhik, pero pidió el traslado a Plovdiv para poder vivir con Milena. Para ella, mudarse no era una opción porque su trabajo como maestra era especializado y no podía transferirse a otra escuela. Así que acordaron que sería Todor quien se trasladaría. Pero estas cosas llevan tiempo. Pasaron los primeros 9 meses de su matrimonio viviendo separados hasta que, en enero de 2022, el traslado de Todor se hizo oficial y por fin pudieron empezar su vida juntos en Plovdiv. Todo parecía ir bien. Sin embargo, la vida siempre tiene sus giros inesperados. En la escuela donde trabajaba Milena, había un niño de 12 años llamado Boyan que tenía fama de ser un caso difícil. No solo era problemático, sino que se metía en peleas con otros niños e incluso desafiaba a los profesores. Sus padres fueron llamados varias veces, pero nunca hicieron nada al respecto. Milena, con su compromiso de ayudar a sus alumnos, intentó ser paciente con él, pero cada día se volvía más complicado. En junio de 2022, Boyan provocó un incidente grave, le tiró piedras en la cabeza a un compañero y usó lenguaje ofensivo contra Milena. Esta vez, ella perdió la paciencia y, en un intento de disciplinarlo, le dio un pellizco como advertencia. El niño se puso a llorar y se lo contó a sus padres. Pero en lugar de que fueran sus padres a la escuela, apareció su hermana mayor, Victoria, de 19 años, visiblemente furiosa. Irrumpió en la escuela y enfrentó a Milena, señalándola con el dedo y lanzándole amenazas. Victoria alegaba que lo que había hecho Milena era violencia infantil y juró que la denunciaría. Sin embargo, Milena no se dejó amedrentar. El colegio tenía normas claras sobre disciplina y permitía ciertas medidas físicas leves como pellizcos o palmadas en situaciones extremas donde un alumno representara un peligro para otros. La situación escaló hasta llegar a una reunión con la administración del colegio y los padres de Boyan. Después de analizar el caso, la decisión fue firme. Milena no había hecho nada malo y el colegio la respaldaba. El comportamiento de Boyan había cruzado demasiadas líneas, y como consecuencia, fue expulsado de la escuela. Pero Victoria no estaba dispuesta a dejar las cosas así. Sentía que Milena había humillado a su hermano y estaba decidida a vengarse. Desde ese momento, empezó a acosar a Milena. Victoria trabajaba como vendedora de motocicletas, pero dedicó su tiempo libre a investigar todo sobre la vida de Milena.
Con ayuda de su amiga Radostina, de 21 años, rastrearon su dirección y empezaron con una serie de actos de hostigamiento. Le bombardeaban las redes sociales con insultos, le enviaban mensajes amenazantes, y lo más inquietante, comenzaron a tirar excrementos en la puerta de su casa y piedras en el techo por las noches. La obsesión de Victoria no terminó con Milena. Pronto descubrió que su esposo, Todor, solía parar a tomar café o cerveza en una cafetería cerca de su trabajo, un lugar que, casualmente, no estaba lejos del sitio donde trabajaba Victoria. Viendo ahí una oportunidad, ella y Radostina idearon un plan. A través de un amigo en común, un vecino de Radostina, lograron presentarse a Todor. Pero las cosas no salieron como ellas esperaban. Todor ya sabía que Milena había tenido problemas con un estudiante conflictivo que terminó siendo expulsado, pero no tenía ni idea de que ese niño era el hermano de Victoria, ni mucho menos de que ella estaba obsesionada con arruinar la vida de su esposa. Además, Todor era un hombre fiel. Amaba a Milena y jamás pensaría en traicionarla. No coqueteaba, no respondía a mensajes sospechosos y evitaba cualquier situación que pudiera poner en riesgo su matrimonio. Para él, la diversión era sencilla. Un café o una cerveza con amigos, nada más. Pero Victoria y Radostina no estaban dispuestas a rendirse. Aprovechando la confianza que estaban ganando con Todor, intentaron seducirlo de forma sutil, lanzándole indirectas disfrazadas de bromas. Sin embargo, Todor, sin imaginarse las intenciones ocultas detrás de sus palabras, las trataba con educación, manteniendo siempre un tono amistoso pero distante. Para Victoria, esto fue una gran frustración. Su plan para destruir el matrimonio de Milena no estaba funcionando. Fue entonces cuando entró en escena Risto, un camarero de hotel de 21 años y amigo cercano de Radostina. A diferencia de ellas, Risto tenía una mentalidad más retorcida y se le ocurrió una idea mucho más siniestra. Drogarían a Todor, lo llevarían a una habitación de hotel, lo desnudarían y le tomarían fotos y videos comprometedores. Luego, enviarían las imágenes a Milena para hacerla creer que su marido la había engañado, y al mismo tiempo, difundirían el material entre sus compañeros de trabajo para humillarlo públicamente. Eso sí que funcionará, dijo Risto con confianza. Le romperemos el corazón a Milena. Le destrozaremos la vida. La idea era cruel, pero Victoria y Radostina no dudaron en aceptarla. Les parecía el plan perfecto para vengarse. Compraron somníferos y empezaron a planear todo al detalle. La noche del 4 de julio de 2022, el plan se puso en marcha. Victoria, Radostina y Risto se reunieron con Todor y algunos de sus amigos en la cafetería. La velada transcurrió con normalidad hasta que, poco a poco, los somníferos que habían disuelto en su bebida comenzaron a hacer efecto. Cuando vieron que Todor apenas podía mantenerse despierto, llamaron a un taxi y lo llevaron al hotel donde trabajaba Risto. Eran las 11 de la noche. La primera parte del plan había salido a la perfección. Pero lo que sucedería después cambiaría todo. Uno de los amigos de Todor, al notar su estado, insistió en llevarlo a casa. Pero Radostina reaccionó rápido y, con una sonrisa tranquila, lo detuvo. No te preocupes, nosotros nos encargamos, dijo. El amigo, pensando que simplemente estaban siendo amables, no sospechó nada y se marchó. Entonces, llevaron a Todor al hotel, lo tumbaron en la cama y le quitaron la ropa. Victoria y Radostina posaron junto a él, fingiendo que habían pasado la noche juntos, mientras Risto tomaba las fotos y grababa videos. Cuando terminaron, vistieron a Todor de nuevo, lo metieron en un taxi y lo dejaron inconsciente en la puerta de su casa. A la mañana siguiente, cuando Milena abrió la puerta y vio a su marido tirado en el suelo, todavía inconsciente, entró en pánico. Sin perder tiempo, lo llevó al Hospital General de Plovdiv. Los médicos confirmaron más tarde que Todor había recibido una dosis peligrosa de somníferos. Mientras tanto, el amigo de Todor, aquel que había visto a Victoria y Radostina llevárselo la noche anterior, decidió guardar silencio. No quería decirle nada a Milena, temiendo que la verdad solo la enfureciera más. 3 días después, el teléfono de Milena no paraba de sonar con fotos de Todor en situaciones comprometedoras con Victoria y Radostina. Ver esas imágenes le rompió el corazón y la llenó de celos. Pero Todor estaba igual de sorprendido y confundido, sin entender cómo había pasado algo así. Milena, sin embargo, ató cabos enseguida. Esto tenía que ser la venganza de Victoria por la expulsión de su hermano del colegio. Se negaba a creer que su marido le hubiera fallado.
La cosa se puso aún peor cuando las fotos y videos de Todor en el hotel con las dos chicas llegaron a manos del director de la escuela y de otros profesores. Un intento descarado de humillar tanto a Milena como a él. Por suerte, el personal de la escuela no cayó en la trampa y supo ver lo que era, un burdo intento de venganza. Pero Victoria no pensaba rendirse. Llamó directamente a Milena y, sin rodeos, le dijo que había estado con Todor en secreto durante 3 meses y que ahora estaba embarazada de él. Exigía respuestas. Amenazaba con filtrar más fotos y videos aún más explícitos si no cumplían sus demandas. Incluso insinuó que se encargaría de que los despidieran de sus trabajos. Todor lo negó todo y le insistió a Milena en que fueran a la policía a denunciar el acoso. Pero ella, con una calma sorprendente, solo le dijo: «Esto es un juego infantil, no dejes que te afecte. No hay nada de qué preocuparse». Pero Todor no podía quedarse de brazos cruzados. Empezó a buscar respuestas hasta que recordó a un joven que había estado con Victoria aquella noche. Se sospechaba que él había grabado todo. Con la ayuda de un amigo que había estado en la cafetería, lograron identificarlo. Se llamaba Risto. Ahí es donde la historia dio un giro inesperado. Resultó que Milena conocía a la hermana de Risto, Galina, quien le debía dinero desde hacía tiempo. Y, como si el destino estuviera de su lado, justo en ese momento Galina buscó a Milena para reunirse con ella. El 13 de julio de 2022, los 3 se encontraron. En cuanto Risto vio a Milena, rompió en llanto. No tenía idea de que su hermana le debía $5,000, dinero que Milena le había prestado para los gastos médicos de sus padres en plena pandemia. Apenas habían devuelto un 10% en el último año. Destrozado por la culpa, Risto se disculpó una y otra vez. Milena, serena, le aseguró que no le guardaba rencor, pero le pidió que fuera sincero. «Dime la verdad, ¿Victoria está realmente embarazada?» Risto, entre sollozos, confesó todo. Contó el plan que Victoria y Radostina habían montado, incluyendo que el embarazo era una completa mentira. Milena sintió un gran alivio. En un acto de generosidad, le dijo a Galina que olvidara la deuda. «No te preocupes por eso», le dijo con una sonrisa. «Sé que han pasado por mucho». Pero mientras Milena y su esposo cerraban ese capítulo, la culpa consumía a Risto. Su relación con Victoria y Radostina se rompió por completo. Y cuando ellas se enteraron de que Milena ya sabía la verdad, explotaron de furia. Pero en lugar de rendirse, su obsesión por destruir a Milena se hizo aún más retorcida. Decidieron que esta vez no habría margen de error. El nuevo plan era drogar a Todor de nuevo, llevarlo al hotel y asegurarse de que una de ellas quedara embarazada. Así, Milena no tendría forma de dudar de su infidelidad. La noche del 29 de julio de 2022, Victoria y Radostina fueron directamente al restaurante donde trabajaba Risto y le exigieron que les diera las pastillas para dormir que había guardado del primer intento. Pero él, harto de todo, se negó. «No quiero saber nada más de esto», les dijo. Eso las hizo explotar. Victoria le lanzó su bolso a la cara y, antes de que pudiera reaccionar, Radostina se quitó un tacón y le golpeó la cabeza con él. Fue la gota que colmó el vaso. Risto, en un arrebato de furia, les dio un puñetazo a ambas en defensa propia. La pelea se salió de control. Victoria, fuera de sí, corrió hacia la cocina del restaurante, agarró un cuchillo y apuñaló a Risto varias veces en el hombro. Por suerte, el personal de seguridad intervino antes de que todo terminara en tragedia. Risto fue llevado de urgencia al Hospital General de Plovdiv. Aunque sus heridas eran serias, logró sobrevivir. Victoria y Radostina, en cambio, no tuvieron tanta suerte. La policía las arrestó poco después. En su juicio inicial, Victoria y Radostina aseguraron que Risto había sido el que empezó la pelea, atacándolas una por una. Pero las cámaras de seguridad de la parte trasera del hotel contaban una historia muy diferente. El video mostraba a Victoria golpeándolo con su bolso y los codos, mientras que Radostina usaba la punta de su zapato de tacón e incluso le escupió, lo que desató todo el lío. Risto, por su parte, pareció defenderse más que otra cosa. En ese momento, el restaurante ya estaba técnicamente cerrado. Eran casi las 11 de la noche, pero el personal seguía pendiente por si había algún pedido de último momento para el servicio a la habitación. La zona estaba tranquila, sin nadie alrededor que pudiera detener la pelea, hasta que Victoria agarró un cuchillo y los gritos de Risto resonaron por todo el hotel. 2 guardias de seguridad que estaban en el vestíbulo principal escucharon el alboroto y corrieron hacia atrás,
llegando justo a tiempo para evitar que las cosas se pusieran peor. La investigación que siguió reveló el plan que Victoria y Radostina tenían contra Todor: drogarlo, tomar fotos comprometedoras y difundir rumores falsos sobre un embarazo en la escuela de Milena. Por suerte, nadie se creyó sus mentiras, pero la rabia de Victoria no hizo más que crecer cuando su plan para humillar a Milena fracasó. Decidida a vengarse, se volvió aún más imprudente. Risto, ahora lleno de culpa, decidió ponerse del lado de Milena y confesó todo. Reveló la verdad detrás de los planes de las chicas, desde las fotos falsas hasta el falso embarazo. Según el abogado de las chicas, sus acciones fueron impulsadas por la rabia que sentían por la expulsión de Boyan, de la que Victoria culpaba a Milena. Radostina, como amiga íntima de Victoria, se unió para ayudarla. El abogado argumentó que su juventud e inmadurez las llevaron a actuar de manera impulsiva, alegando que no eran capaces de pensar con claridad en el calor del momento. Incluso pidió al tribunal que considerara penas más leves, como servicio comunitario, en lugar de prisión. Sin embargo, el fiscal no estuvo de acuerdo. Las chicas habían ido demasiado lejos. Agredieron a Risto, drogaron a Todor y difundieron mentiras maliciosas sobre Milena y su marido. Sus acciones no fueron solo impulsivas, sino calculadas y peligrosas. Sin consecuencias serias, existía el riesgo de que repitieran su comportamiento. Aunque Victoria y Radostina lloraron en el tribunal, suplicando clemencia, sus lágrimas no conmovieron al juez. Estaba claro que no lloraban por un remordimiento genuino, sino por miedo a ir a la cárcel. El 13 de enero de 2023, el Tribunal Provincial de Plovdiv dictó su veredicto. Victoria, que entonces tenía 20 años, fue condenada a 3 años de prisión por agredir a Risto, mientras que Radostina, de 22 años, recibió 1 año. Además, el tribunal también se pronunció sobre el caso que involucraba a Todor. Victoria y Radostina fueron declaradas culpables de intento de conducta indebida, agresión con una sustancia peligrosa, los somníferos, y difusión de información falsa. Cada una recibió 6 meses adicionales de prisión. El juez determinó que sus acciones, drogar a Todor, desnudarlo y tomar fotos, constituían acoso y una violación de la dignidad personal según la ley. Risto, a pesar de su cooperación y sus esfuerzos por enmendar las cosas, también fue condenado a 4 meses de cárcel por su participación en el complot inicial. De hecho, Milena y Todor habían pedido que se retiraran los cargos contra Victoria y Radostina en el segundo caso. Sentían lástima por las jóvenes y no querían que tuvieran antecedentes penales de por vida. Sin embargo, el tribunal decidió dejar que la justicia siguiera su curso, especialmente porque la opinión pública exigía que se hiciera justicia. Al final, Milena y Todor aceptaron la decisión del tribunal, con la esperanza de que sirviera como una lección para Victoria y Radostina, y tal vez incluso como una oportunidad para que reflexionaran y cambiaran. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Puedes comentar a continuación.